eres cristiano porque tus padres te lo han metido en la cabeza. Y si no hubieras nacido en una familia cristiana, no creerías en Dios. Te hago yo una pregunta. ¿Eres ateo porque tus padres son ateos, te lo han metido en la cabeza y tienes esa idea simplemente porque eres ateo? Si hubieras nacido en un mundo lleno de del Islam, pues sí, acabarías creyendo en Alá y en todo su... Es que vuestra lógica es... Mira, yo soy cristiano, mis padres siempre me han enseñado uno el otro lo que es el amor, como mi padre amaba a mi madre, como mi madre amaba a mi padre. He podido ver a Dios en cada uno de los actos que han hecho mi padre, y eso me ha dado confianza, obviamente, para dar un paso más fácil hacia Dios, pero lo puede dar cualquiera. Dios está esperando con brazos abiertos para tener comunión contigo y decirte te amo, te quiero estar contigo. Entonces, yo no soy cristiano porque mis padres me lo hayan metido a la cabeza. Mis padres me han enseñado un camino, pero como cristiano mis padres nunca me han obligado a creer. Ellos me han enseñado lo que creía, y no es que me lo crea como un niño y una fe ciega, porque yo no tengo fe ciega. Yo creo en Jesucristo, aquel en que la historia, no hay ningún historiador que niegue su muerte. Pregúntate por qué murió, por quién murió, que fue por ti. Pregúntatelo. A mí no me ha metido una fe ciega. Yo decido creer en lo que yo quiero. Mira, siempre se ríen de mí en un montón de ocasiones cuando hablo en quién creo, y dices, ¿que me digas tú esto? Como si a mí me obligaran a creer. Yo he decidido creer como tú has decidido no creer y creerte en la imaginaria historia de que no va a haber nada después de la muerte y que no vas a ser juzgado por lo que tú has hecho. Cuando la gente hace algo malo, todos estamos deseando que haya un juicio, que ese violador sea castigado por lo que le merece. Pues ¿sabes qué? Por los actos que hemos hecho un día vamos a recibir nuestra recompensa. Van a haber consecuencias de nuestros actos. Pero claro, cuando eres tú el que las hace, no quieres pagar la cárcel, no quieres pagar el peso. Entonces, lo que venía a decir hoy era eso. Yo creo en Dios, en lo que ya he repetido antes. Mis padres me han dado la confianza viendo cómo ellos se amaban. He visto a Jesús en sus vidas, he visto que Dios es real. Y he dicho, yo esto lo quiero para mí. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero tener esa paz y encontrarla como mis padres la tienen. Y he decidido creer. Pero a mí no me han metido en la cabeza y no me han dejado libertad. Y dirás, es que mis padres son ateos, pero no me dicen nada. ¿Que no te dicen nada? Seguro que tú vas a algún lado y le dices que has orado, que has rezado, como algunos lo conocerían, y seguro que te dicen, tío, ha sido una secta, ten cuidado, no hables con ese amigo, y te soltarían cosas así. Tú vas a una iglesia y la gente te diría, ¿ha sido una iglesia? ¿Y eso? Hipocresía. Es que la hipocresía reina en este mundo. Y... a full. En fin, que os quiero muchísimo y nada, que tomar vuestras propias decisiones. Sois libres de lo que queréis hacer. Y yo como cristiano soy libre de lo que quiero y no quiero hacer. Y ya he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás porque no hay ninguna salida mejor que Jesús. No hay, para mí la única verdad en este mundo es Jesús. Y el único que me cambia y que me ama y me transforma mi vida hacia una más mejor vida es Jesús. Así que nada, un besito, os quiero mucho, pero Jesús os quiere más, y desde la cruz Jesús os manda un besito diciendo os quiero y he muerto por vosotros.